No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, palabras del gran Simón Bolívar. Aunado a la sistemática reducción en educación en nuestro país, que nos ha llevado a una pérdida de calidad educativa, tenemos en contra uno de los cánceres más mortíferos para México, los medios fácticos de comunicación, que se dedican a engañar, confundir e idiotizarnos. Pese a todo esto, continuamos. Hoy acompaño a César Iglesias, se comunica con el tema Pemex Proa. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Pues aquí con una pésima noticia. Realmente nos hemos enterado que se ha despojado a la nación ya de los recursos estratégicos energéticos. Estamos ya ante algo inédito que va a suceder, que está sucediendo ya en nuestro Estado-Nación México. Quiero precisar para que todos los que nos estén escuchando puedan entender qué es lo que se juega en este Pemex Proa, que tiene se dio a conocer así, se llamó así desde la oposición, con referencia al FOBAPROA, ¿no? Nosotros sabemos que el FOBAPROA fue las pérdidas privadas de los bancos privados, se volvieron deuda pública, haciendo uno de los saqueos más impresionantes del siglo pasado. Ahora lo que ha sucedido es que eh, este Pemex Proa está queriendo manipular a la opinión pública, está queriendo manipular a la opinión pública sobre cuáles son las consecuencias que generaron esta deuda, cuáles son las consecuencias que significa absorber esta deuda para el Estado y cuáles son las consecuencias para quienes vendrán con las nuevas inversiones desde el extranjero. Ha habido un ataque sistemático de la derecha reaccionaria, por decir que ha sido nada más un caso de corrupción, que el sindicato petrolero manejó mal, digamos, malversó, hizo una situación de desvío durante todos estos años que ha estado al frente su titular, y que entonces el fondo que se había creado especialmente para esto no existe y más bien se utilizaba como la caja chica del sindicato para poder darse pues los lujos que hay, ¿no? Que hay, que están saltando a la vista con que ha sido un escándalo en el país. Estamos hablando de 1.13 billones de pesos en el caso de Pemex y de 500.000 millones de pesos en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene que ver con las pensiones, las prestaciones a jubilados y los pagos de liquidación. Este dinero, que representa alrededor del 10% del PIB, nos va a llevar aproximadamente a cada mexicano, se ha hecho un cálculo más o menos, 206,000 pesos anuales durante 100 años. Eh, pero ¿qué es lo que está en juego? O sea, simplemente está esta deuda que los sindicatos no pudieron esconder después de tanto saqueo por una corrupción desmedida, una corrupción que se le fue de las manos al propio Estado. Creo que por aquí va el argumento de la derecha. Por aquí va el argumento de la reacción, por querer hacernos entender que esto se debe o esto es a juego de que la corrupción imperaba en Pemex y que prácticamente al vender a petróleos mexicanos, al poner al mejor postor, esta corrupción se terminaba y entonces lo que hay que hacer pues es limpiar la casa. Y esto es absolutamente inexacto, incorrecto y degrada realmente la realidad. Creo que habría que recordar que el FOBAPROA en los 90 hizo que el Estado absorbiera las deudas de los bancos privados, convirtiéndolo en una deuda pública, socializando una deuda pública y generando, en este sentido, ganancias hacia los capitales financieros. En este caso, la vergüenza no es hacia los capitales financieros. Está bien, es correcto llamar Pemex Proa, porque porque es una transferencia de recursos del capital estatal, del monopolio estatal que tentaba Pemex, hacia, hacia ganancias privadas. Y me explico, voy a ser un poco más fino en este sentido. Eh,
No, y bueno, algo que habría que tener en cuenta en este punto. El FOBAPROA entonces es absorbido por el Estado, en donde el Estado va a pagar una deuda privada del capital financiero internacional, del capital financiero, y la vuelve pública justo con tal de que los créditos vengan y mejoren las condiciones crediticias en el país, cosa que nunca ha sucedido y no ha sucedido porque el capital financiero está acostumbrado a succionar demasiados recursos de esta nación. Con el Pemex PROA, lo que se vuelve es que se está negociando, violentando los derechos laborales, violentando los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, se está negociando un contrato de los trabajadores para que puedan reducir la edad de su jubilación y lo que salen a decir y a escupir es que los petroleros tienen mejores condiciones laborales que el resto del país. ¿Y eso cuál es el problema de que los trabajadores al servicio del Estado puedan tener mejores condiciones? Pues el pequeño detalle es que necesitan lacerar esas condiciones de trabajo para que los nuevos dueños, digamos, los nuevos dueños del petróleo en México, que serán todas las compañías norteamericanas que ya conocemos, vengan y entonces puedan tener mejores condiciones en las cuales la fuerza de trabajo laboral en Pemex, la fuerza de trabajo calificada, se creó un instituto para calificarlos y ahora, justo porque están calificados, necesitan ahora golpear esa fuerza de trabajo y ponen este condicionante. Entonces el Pemex PROA es absorber una lucha contra la fuerza de trabajo de la propia nación, golpearla, debilitarla y desde ahí entonces colocar como una ofrenda hacia los nuevos dueños del Estado-Nación, hacia los nuevos capitales. Ahora ya no estamos hablando del capital financiero, como sucedió con el FOBAPROA. En el POMEXPROA estamos hablando con el capital productivo estratégico. Estamos hablando con aquellos que detentan el monopolio tecnológico del desarrollo que tiene que ver con el petróleo. Entonces, ante esta situación, me parece grave todo lo que ha tenido, todo lo que se ha dicho acerca en este tema. Y vaya, que hubo corrupción en Pemex, por supuesto que la hubo y no habría que olvidar que la corrupción más importante de Pemex fue el Pemex Gate, con el desvío de 1.500 millones de pesos a una campaña electoral en el 2000, que fue un acuerdo entre las fuerzas políticas gobernantes en ese entonces y las fuerzas políticas actuales que gobernaban en 2006, que se exoneró de esta ridícula, estaban dando 8 años por el ridículo delito de peculado, por 1.500 millones de pesos. Y sí había corrupción, por supuesto que la hay. Pero lo que pasa es que no se ha tocado la corrupción porque es la caja chica que ha servido para poder mantener al Estado durante 70 años. Entonces, están queriendo confundir corrupción con esta situación en donde están sacrificando los derechos laborales para colocar mejores condiciones. Y aquí hay un punto importante. Se dice, China va para abajo porque los salarios están subiendo, lo que significa que México podrá tener mejores condiciones en el mercado mundial. O sea, mejores condiciones a juego de sacrificar el salario. Están ahora con esta simulación del salario mínimo, porque es otra cosa que simulación. Porque no están generando mejores prestaciones, primas vacacionales, pagos de liquidaciones, pensiones, jubilaciones, derecho médico a la familia, derecho médico, derechos post-mortem. O sea, lo que están haciendo es una reducción y lo están encuadrando para poder generar un mayor control de la fuerza laboral en Pemex. Este es el detalle. Pero bien, entonces, creo que aquí podríamos afinar 3 ideas muy importantes. 3 ideas que sobre todo están en la mesa y que es necesario recuperarlas. Lo que estamos viendo en estos momentos es la derrota del doble monopolio defensivo con el que contó México durante todo el siglo XX para poder contener, digamos,
a la hora de la transferencia de valor, a la hora de transferir recursos de esta nación en el capital, en el mercado mundial, el Estado Nacional se construyó un doble monopolio defensivo. Por un lado, tenía el control de los recursos naturales estratégicos, eso fue Comisión Federal de Electricidad, eso fue Luz y Fuerza del Centro, eso fue Pemex, y por el otro lado, tenía el control de su fuerza de trabajo, la protegía. Eso teníamos derechos laborales mucho más fuertes, teníamos derecho a la salud, teníamos derecho a la educación, teníamos derecho a una vivienda digna, teníamos derecho a pavimentación, para alcantarillado, teníamos, digamos, una situación en donde la nación protegía su fuerza de trabajo. Este doble monopolio defensivo es completamente derrotado en esta situación porque no va a haber, porque se abrieron de par en par al usufructo de la tierra para poder colocar por delante al capital que detenta el monopolio productivo petrolero. O sea, un campesino el día de hoy puede perder sus tierras. Tan grave está la situación de lo que está sucediendo en el país. Un campesino además no solo puede perder sus tierras, sino que además los trabajadores petroleros o los trabajadores de la nación tienen que aceptar condiciones humillantes de jubilación. Tienen que aceptar que la jubilación es un privilegio, como si deberías de estar trabajando de viejo. Y esto es inaceptable. Lo que estamos viendo es la derrota de este doble monopolio defensivo. La soberanía nacional residía en esto. Dos, estamos viendo que la supremacía tecnológica nos está condenando, o sea, la supremacía tecnológica que detenta las transnacionales petroleras nos están condenando a un subdesarrollo permanente. Pero para nada que es una cultura política, que es una situación en donde no nos hemos quitado como esta idea del subdesarrollo, que no, esto no es una cuestión de actitudes, esto no es una cuestión de, este es el México ganador, por favor. O sea, lo que estamos viendo es que el subdesarrollo se vuelve permanente justo porque hay una transferencia de los recursos naturales estratégicos que podrían agarrar, alimentar, producir un nuevo sistema económico que fuera, desarrollara la industria, desarrollara los sectores más importantes de este país y provocara un desarrollo económico generalizado. Lo que está haciéndose es entregar la renta petrolera a la renta tecnológica. En este sentido, lo que está sucediendo es que hay una refeudalización de la vida económica. O sea, la vida económica está generando nuevos feudos y este feudo está siendo controlado no por el señor de la tierra, sino está siendo controlado por el señor que detenta la renta tecnológica. 3. Esto es el avance, sin lugar a dudas, hacia un Estado, hacia un cuasi-Estado transnacional. Es la erosión de la Constitución del 17. Es la erosión del Pacto del 17. El pacto político del 17, bien lo han señalado bastantes, significó que la guerra agraria terminaba, la revolución terminaba en un stand-by, pero en donde lo que permitió a México generar y hacer a México México, porque esto sucede después del 17, o sea, el Estado Nacional Mexicano no es como nos han querido venir a enseñar en los libros, en esta situación en donde pues los mexicas ya se creían mexicanos, por supuesto que no. Como los aztecas ya fueran mexicanos, no. Fue a partir de la Constitución del 17, con el respeto a las luchas agrarias, con el respeto a construir un nuevo monopolio que permitiría la defensa del salario por primer lugar y luego después permitiera el desarrollo económico, y eso se pudo lograr justo hasta Cárdenas con Pemex. Estamos rompiendo este pacto y estamos yendo hacia un lugar inédito en la historia. Se equivocan aquellos, y no se equivocan por poco, se equivocan por mucho, aquellos que creen que regresamos a la época de Porfirio Díaz. No estamos regresando a la época de Porfirio Díaz. Estamos llevando a una época diferente que nos puede llevar a cosas más atroces. En este sentido, creo que la nación debería de saber que lo que está en juego no es una cosa menor. Y en este punto nos podemos dar cuenta que el Pemex Proa forma parte esencial de la pinza en donde están entregando los recursos, pero también están entregando
a la fuerza laboral mexicana con un sacrificio de que tienen que trabajar sin condiciones favorables para sus familias. Están condenándonos al subdesarrollo permanente. La refeudalización de la economía está haciendo añicos la Constitución del 17. Esto es una cosa muy grave. No Así sé. es, César. Pues desafortunadamente estos tiempos nos ha tocado vivir y pues yo creo que por lo pronto vamos a un corte y regresamos para continuar con el tema, ¿te parece? Por supuesto. Ok, vamos a escuchar un poco de música y regresamos enseguida. En nuestro país, que nos ha llevado a una pérdida de calidad educativa, tenemos en contra uno de los cánceres más mortíferos para México, los medios fácticos de comunicación, que se dedican a engañar, confundir e idiotizarnos. Pese a todo esto, continuamos. Hoy acompaño a César Iglesias, se comunica con el tema Pemex Proa. Buenas noches, César. Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo estamos? Pues aquí con una pésima noticia. Realmente nos hemos enterado que se ha despojado a la nación ya de los recursos estratégicos energéticos. Estamos ya ante algo inédito que va a suceder, que está sucediendo ya en nuestro Estado-Nación México. Quiero precisar para que todos los que nos estén escuchando puedan entender qué es lo que se juega en este Pemex Proa, que tiene un... No nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, palabras del gran Simón Bolívar. Aunado a la sistemática reducción en educación. Se dio a conocer así, se llamó así desde la oposición, con referencia al FOBAPROA, ¿no? Nosotros sabemos que el FOBAPROA fue las pérdidas privadas de los bancos privados, se volvieron deuda pública, haciendo un